Hola hermanos, buenos días. Ya nomás le faltó decir al hermano Javier que soy importado, ¿verdad? Como así es. Fíjense que los temas de predicación pues son asignados de tiempecito. Sin embargo, por ejemplo, lo que me doy cuenta en esta mañana es que el servicio ha sido muy emotivo. Ha sido muy emotivo. Sin duda hay muchas situaciones bien complicadas que se presentan en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Cada uno trae cositas en su corazoncito, ¿verdad? Pero bueno, ya me quería picar una abejita. Bueno, vamos a estar con los temas de predicación, las profecías de Jesús en la Biblia. Y el tema de hoy es muy hermoso, muy hermoso. Vamos a hablar de la resurrección. Y es algo maravilloso, maravilloso. Uno de los, el pilar, uno de los pilares fundamentales de lo que es el Evangelio, sin duda, es la resurrección. ¿Sí? Pero bueno, vamos a abrir nuestras Biblias. Tenemos unos versículos asignados. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 12. Vamos a Mateo capítulo 12, del 38 al 40. Es el 40, vamos a leer desde el 38. Vamos a leer desde el 38, voy a ir a recurrir a otros versículos, pero vamos a estar recurriendo al versículo 40. Vamos a hablar sobre él. Les leo y oramos, por favor. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos. Perdón, se me movió. El aire es malito. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Vamos a orar. Amado Dios, Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana que tú nos das, este cuerpo de Cristo, este cuerpo tuyo que se ha reunido para alabarte, glorificarte y también para escuchar el mensaje que tienes para el día de hoy. Dale a mis hermanos fuerza, fortaleza y ánimo para tener un corazón agradecido y escuchar el mensaje, en que no haya estorbo alguno que impida que llegue de manera clara y precisa, Señor, que todo sea cierto, que seas tú hablando a nuestras vidas y cualquier error, Señor, que no sea escuchado. Gracias te damos y ponemos este tiempo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a hablar de este tema, es un tema maravilloso. Y en estos versículos estamos viendo que Jesús se encontraba en medio de su ministerio en Galilea con los escribas y los fariseos, que eran los principales líderes religiosos de la época. Y entonces constantemente estaban intentando cuestionar su autoridad y sus enseñanzas. Y estos líderes religiosos le están diciendo a Jesús, le están solicitando una señal milagrosa como prueba de su divinidad. En términos llanos eran ganas de enchinchar, ¿verdad? Digamos, de alguna manera. Porque sobre todo, Jesús los califica como una generación malvada y adúltera, debido a la corrupción que imperaba en todos ellos, y sobre todo porque había una falta de fe. Y ellos estaban pidiendo
que hiciera algo, siendo que en todo momento y en muchas ocasiones Jesús les había dado señales, habían visto enseñanzas, habían visto milagros y estos querían otros. ¿En qué consistían los milagros que había hecho? Había sanado enfermos, ellos se habían dado cuenta que él había sanado enfermos, había expulsado demonios y había resucitado muertos. Y aún así, bajo esa condición, querían pruebas, ¿sí? Y esto que había hecho era el testimonio, una muestra clara de la autoridad divina del Señor Jesús, ¿sí? Pero a pesar de todas estas señales, los líderes religiosos permanecieron incrédulos, mostraban una profunda incredulidad a pesar de todo esto que ellos ya habían visto. Y entonces, ¿qué era lo que se estaba visualizando? Era una resistencia a aceptar la verdad divina y el mensaje de salvación. Los líderes religiosos exigían pruebas visibles para creer, pero Jesús enfatizó que la verdadera fe no depende de los milagros, depende de la verdad de Dios, la confianza en Dios y de su palabra, ¿sí? Ahora, debemos de estar considerando el contexto cultural de aquel momento, ¿sí? Las expectativas mesiánicas que tenían en Jesús estaban centradas en un líder que liberara a Israel del dominio romano. Era un tiempo en que el pueblo israelita estaba bajo el dominio de Roma y entonces lo que buscaban era un líder diferente, ¿sí? Y entonces todos estos hombres, estos israelitas, estos escribas, estos fariseos, lo que buscaban eran prodigios y pruebas que mostraran su autoridad divina. Pero lo que Jesús vino a ofrecer es la liberación espiritual. Y muchos entre ellos, y vuelvo a enfatizar, estos líderes religiosos nunca llegaron a comprender la profundidad del mensaje del Señor Jesús. Regresemos a los versículos. Jesús les dijo a ellos, 39 y 40, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Nosotros ya hemos visto en las predicaciones anteriores que el Antiguo Testamento anunció lo que vendría a ser el Evangelio de Salvación. Y por medio del libro de Jonás no solo se vislumbra la muerte de Cristo, sino también su resurrección. Ahora, aquí Cristo hizo alusión a su resurrección que se daría en 3 días. Aquí puede ser, si les ha sucedido, si les ha pasado, que cuando ustedes leen el pasaje, de repente como que las cuentas muchas veces no llegan a salir. Lo que hace el anuncio del Señor Jesús, los días como que los cuenta uno y dice como que no son los días, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver es que desde la perspectiva de los judíos, los días comienzan al ocultarse el sol hasta el día siguiente. Y entonces de esta manera, si comenzamos a contar desde el viernes en el que Cristo fue crucificado, al amanecer del domingo, su resurrección, entonces solo tenemos dos días. Sin embargo, en 11 pasajes bíblicos Jesús menciona su pasión, muerte y su resurrección en 3 días. Algunos de esos pasajes están, por ejemplo, si alguien quiere anotar o ver o corroborar de alguna manera, es en Mateo 16:21, Marcos 8:31, Lucas 9:22, Mateo 17:22 y 23, Mateo 20:19, Marcos 10:34 y Lucas 18:33,
Lucas 24:7. En eso se está mencionando 3 días, pero acabamos de leer ahorita en Mateo 12:40 específicamente donde dice que son 3 días y 3 noches. Cambia. Y entonces, para entender un poquito esto, nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia y que debemos en este sentido hacer 2 consideraciones que son importantes. La primera consideración que debemos de hacer es el cómputo bíblico. Los judíos y en muchos pueblos de la antigüedad no contaban el tiempo como nosotros lo hacemos en la actualidad. Cuando ellos contaban los días y los años, contaban el primero o el último como si fueran completos, aunque fuese solamente una fracción o una porción del día. Ejemplos. En Levítico 12:13 vemos la ordenanza de circuncidar al niño al 8º día. Yo les leo. Lo mismo vemos en Lucas 1:59 cuando dice, yo les leo el versículo. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño, refiriéndose a la circuncisión de Juan el Bautista. Pero en Génesis 17:12 vemos que dice, a la edad de 8 días será circuncidado todo varón. Y lo mismo ocurre en Lucas 2:21, cuando dice, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. Vamos viendo que aquí se hacen coincidir los 8 días de edad con los 8 días transcurridos. Esto quiere decir que para ellos desde el nacimiento empieza a contar el primer día de vida. Y nosotros no lo hacemos de la misma manera, lo contamos de manera diferente. De manera diferente contamos esto del nacimiento. Nosotros lo hacemos una vez que se cumplen las primeras 24 horas. Cuando se cumplen las primeras 24 horas, entonces decimos que ya tiene un día, ¿sí? Ahora sí, este es el cómputo inclusivo que es utilizado en la Biblia y entonces ya nos da lo que menciona aquí de los 3 días y de las 3 noches. Además, siempre se van a considerar las fracciones del primer día o puede ser la fracción del último día. Igual sucede cuando hablamos de los años. Puede ser la fracción del último año o la fracción del primer año y se van contabilizando de la misma manera. Ahora, en la Biblia pasa porque en algunos pasajes hay algunas frases que llega uno a leer. Por ejemplo, cuando se dice al tercer día, por 3 días, de aquí a 3 días, y 3 días y 3 noches. Y entonces aquí no se está refiriendo a 72 horas, que es como lo pudiéramos estar haciendo nosotros. Aquí se está refiriendo a, por ejemplo, hoy, mañana y pasado. Esos serían los 3 días. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Lucas 22, 44 al 46. Si gustan, búsquenlo mientras tomo agua. Es un pasaje muy conocido y de unos padres descuidados, ¿verdad? Dice, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no la hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. José y María habían perdido a Jesús en el templo y dice la palabra que se dieron cuenta de que Jesús no estaba entre ellos después de andar un día de camino y volvieron al templo
a buscarlo. Tenían un día de camino cuando se dieron cuenta que lo habían perdido. Y entonces, suponemos todos que necesitaron otro día para regresar. Entonces tenemos 2 días, ¿de acuerdo? Entonces, vamos al versículo 46. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley. Nuevamente aquí estamos viendo la forma inclusiva de contar fracciones de un día, como si esto se tratase de un día completo. Probablemente no lo es, pero así es. Ahora bien, el segundo aspecto a considerar es el momento en el cual Jesús empieza a contar los 3 días y las 3 noches a las que hace referencia Mateo 12:40. Y es que lo que debemos de poner atención es que Jesús no comienza a contar desde su muerte, sino que menciona los sufrimientos anteriores a su crucifixión, como lo muestra en los siguientes versículos. No vayan a ellos, yo les digo los versículos y les leo. Marcos 8:31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Lucas 9:22. Y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al 3er día. Mateo 17:22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, y le matarán, mas al 3er día resucitará, y ellos se entristecerán en gran manera. Entonces, él dijo que padecería mucho, que sería entregado, que sería desechado, sería encarnecido, sería azotado, lo matarían y resucitaría. De esta vemos que nuestro Señor Jesucristo comienza a contar los días desde que está en Getsemaní, no desde su muerte. Desde Getsemaní empieza a contar los días. Entonces, considerando lo anterior, tenemos los 3 días con las 3 noches a la que hace referencia Mateo 12:40. La obra redentora de nuestro Señor Jesucristo no comenzó con su muerte, sino desde el inicio angustiante y doloroso cuando fue entregado. Y eso lo acabamos de ver en estos versículos que acabamos de leer. Ahora bien, el significado de la frase "en el corazón de la tierra" no es una frase literal, sino es una frase simbólica. 12:40, Mateo 12:40, es donde aparece ahí. Ahí, si gustan ver, ahí es donde está. El corazón de la tierra, no es una frase literal. Cuando dice "en el corazón de la tierra", sabemos que es una frase simbólica y no es una frase literal. Esta frase es profética, es de algo que iba a ocurrir. Y debemos de recordar que Jesús no estuvo en el corazón de la tierra. Jesús estuvo sobre la tierra y estuvo en una cueva. No estuvo abajo, sino estuvo ahí. ¿Sí? O sea, no estuvo debajo. Y también la tierra significa, coincidentemente, las personas que lo arrestaron y crucificaron a Jesús, que se encargaron de hacerlo padecer, de hacerlo sufrir y que le mataron. ¿Sí? Ahora, vamos a recordar que en la parábola del sembrador descrita en Mateo 13, la semilla del Señor representa la palabra de Dios y prospera y da fruto 100 por 1 en tierra fértil. ¿Sí? Mientras en otras ocasiones, por diferentes razones, la semilla no prospera, entendiendo que la semilla es la palabra de Dios
y es que es rechazada. Y solo queda, ¿qué queda? Solo queda la tierra. Vamos a ver aquí en Ezequiel 22 al 24, ahí si gustan vamos, donde se muestra. Ezequiel 22, del 22 al 24. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo Jehová habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Aquí Dios describe a aquellos sobre los cuales Él derrama su enojo como tierra seca, diciendo: tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día de furor. Por consiguiente, cuando se habla de tierra en sentido simbólico, Él se está refiriendo a las personas ajenas a Dios, a su palabra, o que lo han abandonado. Entonces, Mateo 12:40 hace referencia en este sentido simbólico, cuando habla de la tierra, para referirse a los líderes religiosos, para los escribas, para los fariseos, para los sacerdotes, y también para las personas pecadoras que le rechazaron. Está haciendo referencia a ellos. Y por último podemos decir que es simbólica y no literal, porque Él dijo que estaría en el corazón de la tierra, como Jonás estuvo en el interior del pez. Ahora, el pasaje de Jonás lo debes de conocer, y si no te lo voy a recordar, que Dios envió a Jonás a Nínive, que era una ciudad malvada, capital del imperio asirio. Más o menos Nínive tenía como unos 120,000 habitantes, era una ciudad grande. Jonás no quería ir porque los ninivitas eran un pueblo cruel, y la historia los muestra como uno de los pueblos más brutales, y la forma que trataban a los prisioneros era terrible, ¿sí? Por esta razón, Jonás no quería ir a Nínive. Podemos intuir de alguna manera que los odiaba, así que se dirigió a Jope, compró un boleto, se subió a un barco, se fue hacia Tarsis, la cual se encontraba al lado contrario. Dios le dijo que fuera a Nínive, y se fue al lado opuesto, rápido, lo más rápido que pudo. Ya estando en el barco, llegó una gran tormenta. Los marineros se asustaron, creyeron que iban a morir, y se dieron cuenta entonces de que algo estaba pasando mal, así que empezaron a orar a sus diferentes dioses. El capitán del barco baja al casco y ve ahí a Jonás, que está bien dormidito. Ya sabía lo que había hecho, ¿verdad? Entonces los marineros echaron suertes para saber por causa de quién había sobrevenido toda esta tormenta, y entonces se dieron cuenta que Jonás era el bueno. Él era el que estaba provocando todo esto. Entonces Jonás admitió que había huido de Dios y les indicó que lo lanzaran al mar, argumentando que con esto el mar se calmaría. Con mucho temor, los marineros lo agarraron, lo aventaron, y el mar se calmó. ¿Sí? Jonás, ¿qué hizo? Jonás lo que hizo es intentar huir de Dios. ¿Sí? Él pensó que había pagado un pasaje, y el capitán del barco también pensó que había pagado un pasaje. Y sí es cierto, sí pagó un pasaje. ¿Sí? Para el mundo así era. Él había pagado un pasaje para subirse al barco. Pero la realidad es que no lo es, ¿sí? Para quienes que creemos en Dios y en esta vida espiritual, no lo es.
¿sí? ¿Por qué razón? Porque el diablo siempre tiene un boleto pagado para cada uno de nosotros. Y muchas veces nos subimos al barco, ¿sí? ¿Sí? Y este es el pasaje más costoso que se puede pagar. Cuando lejos de obedecer, desobedecemos y no hacemos la voluntad de Dios. Y es muy costoso, porque debemos de recordar que la paga del pecado es muerte, ¿sí? Entonces, aquí todo apuntaba a que Jonás iba a morir ahogado en el mar, pero Dios tenía preparado un gran pez, lo aventaron, cayó en el pez, se lo tragó y ahí estuvo 3 días y 3 noches en el vientre. Durante todo este periodo, este tiempo, Jonás consideró lo que había sucedido y oró a Dios. Y muchas veces nosotros tenemos ese tiempo de reflexión que Dios nos da para orar a Dios. Vamos, les voy a leer el capítulo 2 del libro de Jonás, porque es hermosa la oración. Jonás 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez, y dijo: Invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, y el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste de mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en la tierra. Bueno, esta oración, que es muy hermosa, hecha por Jonás, está estrechamente ligada a la agonía de Cristo en Getsemaní. Por ejemplo, en el versículo 2 dice: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Versículo 4. Entonces dije: Desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Versículo 6. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Versículo 9. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. De la misma forma que Jonás inició los 3 días y las 3 noches desde el interior del gran pez, clamando a Dios en oración, de la misma forma Jesús inició los 3 días y las 3 noches en el corazón de la tierra, con una oración tan angustiante que dice Lucas en el capítulo 22, 44, que su sudor eran como grandes gotas de sangre. ¡Qué tremendo! La señal de Jonás, de la que hace referencia Jesús, es el periodo de tiempo en que se está llevando a cabo su obra redentora. Desde el suplicio angustiante de Getsemaní, donde él es detenido, su juicio, su crucifixión, su muerte
en la cruz, la sepultura, hasta la culminación de su obra redentora que desvaneció todo velo de duda y confirmó de manera contundente su identidad como Hijo de Dios y su resurrección. ¿Sí? Ahora, el Evangelio centrado solo en la cruz no tiene sentido. Está partido. No lo es. Vamos por favor a Corintios 15, 14. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Sin la resurrección de Cristo, nosotros no tenemos una fe salvadora. La resurrección es la culminación de todas las señales y de todos los milagros de Jesús. Esta victoria sobre la muerte no solo lo valida como el Hijo de Dios, sino que también nos ofrece y ofrece a la humanidad el cambio de espíritu y la transformación a una vida eterna. Esto es lo que cambia todo. Vamos igual a Corintios, primera de Corintios 15, versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Si no tenemos una fe salvadora, entonces permanecemos pues en nuestros delitos y en nuestros pecados. Porque la resurrección de Cristo está íntimamente relacionada con el perdón de nuestros pecados. Si no hay resurrección, no hay. Y frecuentemente lo vemos así, porque cuando nosotros pensamos en el Evangelio, siempre estamos pensando en la cruz, pero la realidad es que el Evangelio sin la resurrección está incompleto. ¿Sí? Ahí mismo vamos a 1 Corintios 15, 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Esto quiere decir que sin la resurrección de Cristo hemos creído en una mentira y estamos pensando que tenemos la salvación, pero no la tenemos. No la vamos a tener ahora ni la vamos a tener después. Estamos restringiéndonos a una vida de placeres, de las cosas momentáneas que nos da el mundo, sin la esperanza que nos va a dar o que nos está dando o que nos da la resurrección. Por eso es que dice Pablo, pues somos dignos de lástima, porque no podemos ni disfrutar de este mundo, ni podemos disfrutar del mundo venidero. Entonces, la crucifixión sin la resurrección pierde todo poder. Pablo establece esto en la carta a los Corintios, la centralidad de la resurrección. Tenemos entonces el Evangelio que radica en dos importantes eventos. Primero, la crucifixión y la resurrección. Ahora, vamos nuevamente, 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Esto es el Evangelio. Sin la resurrección, la cruz no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque la crucifixión nos trajo el perdón de pecados, pero la resurrección nos trajo la esperanza.
Y ahí se completa el Evangelio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la iglesia primitiva se predicaba sobre la resurrección, porque tenían la fe, porque tenían la confianza de que algún día estarían en la presencia del Señor, ¿sí? Y esta fe y esta misma esperanza es la que hubo igual de la misma manera en Abraham. Cuando Dios le pidió sacrificar a su único hijo Isaac, lo iba a hacer. Vamos a Génesis, por favor. Vamos a Génesis 22, del 1 al 4. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su único su hijo, y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Sabemos que el sacrificio de Isaac es igual, de la misma manera, es la representación simbólica del sacrificio de Cristo. Y vemos nuevamente aquí la referencia de los tres días y del angustioso traslado de Abraham hasta el lugar señalado por Dios para el sacrificio de Isaac. Aquí estamos hablando del traslado y estamos hablando de 3 días. Imagínate el padre que lleva al hijo al sacrificio en obediencia a Dios, porque así se lo ha pedido. Imagínate el montón de pensamientos que se iban agolpando en la cabeza de Abraham. Pero Abraham conocía a Jehová y estaba dispuesto a obedecerlo, y él sabía que Dios le iba a dar alguna salida. Estaba plenamente confiado en el poder soberano y en el carácter bondadoso de Dios. Abraham no sabía qué salida le iba a dar por el sacrificio de Isaac, pero lo que sí sabía es que Dios iba a cumplir su promesa. Conocía su carácter fiel, así que podía confiar y también podía esperar en él. Y de igual forma, la muerte de Cristo no fue el final. Como la muerte no se llevó a cabo el sacrificio de Isaac, porque esperaba otro final. No era ese el final de lo que hubiera podido pensar Abraham. En la muerte de Cristo igual, de la misma manera, no es el final, no era el final de la historia. Seguramente para los romanos y para los judíos pensaban que había terminado con Jesús el día viernes. Incluso para los discípulos debemos de estar imaginando, era el viernes, había sido sacrificado. Pensaban que todo ya había terminado, que ahí paró todo, pero no. Seguramente con su muerte todas las enseñanzas estaban en entredicho. La vida que les ofrecía igual de la misma manera. Entonces, los líderes religiosos, seguramente los escribas, quizá los fariseos, creyeron que con su muerte, toda esta algarabía que él había formado, que él había movido en torno a él, había concluido. Sin embargo, lo que ellos tanto temían apenas comenzaba. Y a veces
nos pasa a todos nosotros. Nosotros creemos que cuando hacemos, decimos o nos pasa algo, pensamos que estamos en el punto final de la historia, pero no es un punto. Pudiéramos decir que es un punto y seguido, o quizá que es un punto o que es una coma, pero la historia sigue y nos lo muestra el Señor Jesús. Nosotros normalmente tenemos una tendencia natural a abandonar el barco, a abandonar nuestros sueños, a dar todo por terminado, abandonar todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Y lo que la resurrección nos está enseñando a nosotros es que nosotros no podemos juzgar los planes de Dios antes de que termine la historia, ¿sí? La percepción, la situación y lo que percibían los seguidores de Cristo el viernes, de dolor, de tristeza, de duda, de agotamiento, cambió radicalmente del viernes al domingo. Lo que el viernes era un oscuro panorama, el domingo se tornó en luz. El desconsuelo del viernes se convirtió en el entusiasmo del domingo. Lo que parecía un fracaso el viernes se tornó en una avasallante victoria la mañana del domingo. La única diferencia, y es que algo que tú debes de estar siempre considerando, que el día viernes no había terminado la historia. Y quizá muchas veces pensamos que ahí termina la historia y no es así. Ahí no había terminado. Porque la historia no estaba completa. Y los seres humanos tenemos la tendencia a terminar, a decir hasta aquí, pero la historia no ha terminado. La historia no ha terminado en nuestras vidas. Nos angustiamos, nos deprimimos, ¿sí? Cuando pensamos de esa manera, y hay muchas veces nos estamos quedando sin esperanza. Yo les comentaba ahora que estaba en los testimonios y viéndoles y platicando con algunos de ustedes, que todos estamos atravesando por distintas situaciones. Seguramente quizás algunos de ustedes o muchos o todos, no sé, estamos atravesando por aflicción, por la situación social que se presenta en nuestro entorno, por lo que pasa aquí en Jiutepec, por lo que pasa en el estado, por lo que pasa en el mundo, ¿sí? Y pasan muchas cosas, y esto es probablemente porque tenemos una percepción parcial de la historia, y eso muchas veces provoca que se esté eclipsando la voluntad de Dios o su gloria, la gloria de Dios. Dejamos de percibir su misericordia, su gracia, su majestad, su fidelidad, su poder soberano, su grandeza. Muchas veces llegamos a dejar de ver su santidad. No podemos juzgar por las circunstancias, porque la mejor perspectiva que nosotros podemos tener solo es la del presente, la que en estos momentos impera en cada uno de nosotros. Muchas veces tenemos una perspectiva del pasado un tanto nublada. Tu percepción ahora del pasado, a lo mejor muchas veces la tienes nublada, o muchas veces no la recuerdas bien, o a lo mejor hasta te ríes por la situación que te estaban pasando, situaciones en tu juventud. Ha cambiado, porque también nuestras emociones cambian, van cambiando, y entonces lo que antes nos resultaba agobiante, ahora nos acordamos y ya no lo es tanto. Entonces, por tanto, tenemos una perspectiva del pasado nublada, una perspectiva incompleta del presente,
y una perspectiva del futuro que no conoces, ¿sí? Pero quien sí la tiene es Dios. Dios tiene una perspectiva del pasado, del presente y del futuro, y las tiene todas a la vez. Y esa es la diferencia, ¿sí? Dios contempló el nacimiento de Cristo, su ministerio, su aflicción, su crucifixión, su muerte, su resurrección, su glorificación y la redención de su pueblo. Así que solo Dios tiene la perspectiva completa. Por tanto, solo Dios tiene la perspectiva adecuada de nosotros. Debemos recordar, hermanos, que las últimas palabras, y eso es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos, de las últimas palabras de Cristo. Pensamos que las últimas palabras de Cristo fueron en la cruz, y muchas veces nos quedamos con eso. Y las últimas palabras de Jesús no fueron en la cruz, fueron cuando estaba a punto de ascender al cielo. Y eso es algo que no lo debes de olvidar. Vamos por favor a Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermoso lo que dice, ¿sí? Cristo dice que toda autoridad le ha sido dada, y incluye todo el poder que se le ha dado es sobre el pecado y el poder sobre la muerte. En la cruz está mostrando el poder sobre el pecado, y en su resurrección está mostrando el poder sobre la muerte. Y este mismo Jesús, quien dijo haber recibido toda potestad, también prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso dice. Entonces, su resurrección nos da una esperanza, y esa esperanza empieza aquí, ahora, de este lado del cielo, ahora, en este momento, ¿sí? Porque la esperanza que Dios nos da nos va moldeando y moldea todo lo que hacemos. Nuestra vida de esperanza no puede ser igual a la de aquel que no la tiene. Sufrimos seguramente, pasamos por luchas, pruebas, tiempos difíciles, tiempos muy complicados, pero tiene un propósito, y ese propósito es eterno. La resurrección nos da una esperanza garantizada por nuestro Señor Jesucristo. La esperanza que Dios nos da nos instrumenta y nos capacita para ver para que todo lo veamos nosotros de manera diferente. La esperanza que nos da el Señor Jesucristo nos otorga una expectativa confiada de su fidelidad y su presencia en nuestras vidas, ¿sí? Y su esperanza se extiende más allá de la muerte, hasta la eternidad, preparada nada más y nada menos por Dios. Vamos a orar. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, esta mañana que tú nos das, esta mañana hermosa.
en que está reunido este cuerpo de Cristo que te ama, Señor, este cuerpo que confía en ti, Señor, en tu resurrección, en que estarás todos los días de nuestra vida con nosotros, Señor, hasta que tú vengas o nosotros vayamos a tu presencia. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor y porque sabemos en todo momento tú estás con nosotros. Gracias te damos por ello, te pedimos y agradecemos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.